Les doy la cordial bienvenida a la segunda semana de clases y les recuerdo que la semana pasada iniciamos ya formalmente nuestra clase. La primera clase en realidad fue evacuar la jornalización y el sílabo, y la segunda evacuamos las tareas del primer parcial. Ya para el jueves hablamos acerca de un tópico de la clase que fue la nación. Esto tiene mucho que ver con su mejor dicho, su segundo trabajo en casa, que es identificar sus naciones. Les recuerdo de que hay naciones por suelo y naciones por sangre. La más antigua de todas, la que existe desde el tiempo de los griegos y los romanos, es el derecho de sangre, ius sanguini o ius sanguini, dependiendo del autor que usted lea, hereditario. Ese que les enseñó justamente una de sus compañeras y les dijo, miren, esta es mi tarjeta de identidad. ¿Sí? Tania les enseñó su tarjeta de identidad. Todos ustedes deberían de tener, ya sea la vieja o la nueva, cualquiera de las dos, pero tanto enfrente como atrás les sale su número de identidad. Entonces, vamos a ver. Aquí me sale en la parte de enfrente, que antes salía con como pestañitas en medio de una y de otra, pero ahora sale sin pestañas. Me sale 0801-1983, 01583. Ese es mi número de identidad, esa es mi nación hereditaria. Luego tenemos la segunda, que fue invento de las Américas, que es, mejor dicho, sí, la hereditaria, que justamente es de dónde es que viene mi papá y mi mamá. Eso Ah, ustedes, bueno. eso ustedes lo identifican con la tarjeta de identidad de sus papás, ¿cierto? Entonces, tanto la del suelo como la de la sangre hereditaria, ustedes la identifican con la tarjeta de identidad. Entonces, el mío, 0801 por suelo, sería justamente el departamento de Francisco Morazán en la alcaldía del municipio del Distrito Central. Esa sería mi nación por suelo, o sea, Distrito Central de Francisco Morazán, que queda adentro de Honduras, República de Honduras, ¿sí? La de mi mamá y mi papá, 0506 y 0501. O sea, un jampedrano y una de Puerto Cortés. Esas serían mis naciones hereditarias. Si ya sabemos un poquito más, ya sabemos los abuelos, quizás sabemos un poquito más allá, como nos decía Bill justamente, que su papá se había puesto a investigar de dónde venían sus padres, pues ustedes pueden buscar a ver si pueden tener derecho a otras nacionalidades. ¿Sí? Eso es por lo que los papeles dicen. Entonces puede ser español, puede ser salvadoreño, puede ser guatemalteco, nicaragüense. Tenemos bastante migración dentro de Centroamérica, ¿verdad? O puede ser de otros países como Estados Unidos, Colombia. Tuve una alumna que era colombiana justamente, por eso se los digo, aquí en UTH la tuve. Eh, Español puede ser como mi esposo, que tiene la descendencia irlandesa y polaca. Entonces, depende de qué es lo que digan los documentos, no lo que diga su sangre, los documentos, pues usted va a poder reclamar esas naciones por sangre. Y luego tenemos la nación genética, esa es la más nueva de todas. Tanto para determinar quién es mi mamá y quién es mi papá, con un examen de ADN. Eso sí lo aceptamos todos los estados, básicamente, el examen de ADN para determinar paternidad y maternidad, o para determinar de dónde proviene nuestra sangre. Ese solo es aceptado en Irlanda. Irlanda es el que nos dice, nosotros aceptamos de que si un 75% de su sangre dice que usted es irlandés, pues entonces usted es irlandés. Sí, entonces eso justamente es algo que se está debatiendo. Justamente el día de hoy comenzó el alto nivel, la asamblea de alto nivel en las Naciones Unidas, y uno de los tópicos que piensan tocar dentro de wow, se me va, he estado todo el día en inglés, de los side panels, panel paralelo, por decirlo de alguna manera. Uno de los tópicos que se van a tratar va a ser justamente eso, las naciones genéticas, que si nosotros vamos a aceptar que personas que digan que ellos tienen sangre lenca, pues se tiene que hacer un estudio de qué significa genéticamente ser lenca, y entonces si usted sale siendo lenca, pues entonces usted podría decir, pues aunque yo nací, no sé, en Argentina, yo soy hondureña, ¿sí? Entonces, eso es uno de los paneles paralelos que se está dando justamente ahorita. Esta semana empieza el miércoles, justamente, dentro de Naciones Unidas. Entonces,
para que miren que esto en realidad es algo que sí se toca, que sí es conocido, que sí es visto, que sí realmente quieren ciertos sectores de la población que se dé. Entonces eso fue justamente lo que estábamos hablando, ahí fue que nos quedamos la semana pasada, y Nación nosotros lo tomamos como parte de esos conceptos principales debido a que nuestra clase se llama internacional. Entonces necesitamos saber qué es la nación. Entonces empiezo con una pregunta, la clase del día de hoy, y les digo, ¿Honduras es república, es estado o es las dos cosas? ¿Qué será Honduras? República. Dice Irma que Honduras es una república. Bueno, Chepia, ¿verdad? Miren, ¿qué dice ahí? República, o sea que Irma... Vi que ni siquiera me había acordado de que está en nuestro documento. Está en la Ahí identidad, dice república, diga. ahí dice república, no es broma, ahí dice, ¿ven? República de Honduras. ¿Ah? También la constitución se llama Constitución de la República de Honduras. O sea que sí tenemos fundamento para decir que Honduras es una república. Pero ¿Honduras es un estado o no? ¿Qué creen ustedes? Es un estado con forma de gobierno republicano, creo, o algo así, por ahí creo que va la idea. Vamos sacando esas teorías de Eugene Petit, ¿verdad? Eso asumo que en teoría del Estado le ayudaron con esa teoría, ¿cierto? Eso creo, que cuando sacaron su clase de teoría del Estado, hablaron de Eugene Petit, y Eugene Petit decía de que existían los estados. Más o menos de cuándo era Eugene Petit. ¿Quién me quiere decir? Más o menos ahí, cuando andaba rondando el hombre. Los que sacaron teoría del Estado ya, asumo que varios. No me acuerdo, abogada, no me acuerdo. Yo no lo vi eso, abogado. No sé ni quién es. Sí, yo tampoco. Miren, Es que hace mucho tiempo saqué esa clase. Ilumínenos. Eugene Petit era un francés, era un filósofo francés, y él era de los 1800, o sea que también es bastante nuevo. Eugene Petit no es del griego, solo por el nombre, Eugene Petit. No, no suena a Justiniano, no, no suena a esos nombres raros, Sócrates, ¿verdad? Que nosotros, exclusive, no es un solo nombre, sino que en realidad él tiene un nombre bastante nuevo, ¿no? Entonces, ese nombre nuevo que nosotros escuchamos mentar, Eugene Petit, sí, de 1894, nos dice Zoraida, si no me equivoco, ese es el año en que murió, 1894. Entonces, él era de los 1800. Sus teorías son bastante nuevas. No es algo que nosotros realmente podemos decir, oh, es el todopoderoso en cuestiones de derecho. Sí, Eugene Petit, así se escribe esa verdad. Entonces, queremos saber en realidad qué es la concepción que nosotros tenemos de república y de Estado. Y lo que deberíamos de saber, algo muy importante que deberíamos de saber, es que estos no son términos nuevos. Estos existen desde el tiempo de Grecia y Roma, pero han ido cambiando. Y uno de los cambios muy importantes lo hizo justamente Eugene Petit. Pero un cambio aún más grande y aún más importante que tiene implicaciones legales para nosotros, lo hace la creación de las Naciones Unidas. Ni siquiera la creación de la Liga de las Naciones, la creación de las Naciones Unidas. ¿Ok? Entonces, las Naciones Unidas se crea en finales de los 40, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando se crea, espero que en Internacional 1 hayan estudiado las Naciones Unidas, y por eso es que yo con mucha confianza solo les recuerdo que fue a finales de los 40 que se crean las Naciones Unidas. Y entonces ellos dicen, señores, nosotros aquí tenemos conocimiento de que existen repúblicas. Y ellos nos dicen qué son las repúblicas. Y para ellos las repúblicas son todas las cosas públicas del latín, o sea, de algo que venimos arrastrando desde el tiempo de los griegos y los romanos, que lo que significa es el conjunto de uno o varios pueblos que conforman una sola cosa. Eso es lo que ellos dicen. Y además de eso nos dicen, contiene 3 elementos. Esos que Petit nos decían que eran los esenciales para que existiera justamente esa cosa. Y nos decía Eugene Petit, que lo repite Naciones Unidas, tiene que existir una población,
tiene que existir un territorio y tiene que existir un poder. Esas son las tres cosas que tienen que existir obligatoriamente. La pregunta crucial que hace Naciones Unidas es ¿cuál de las tres es más importante? Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál de las tres creen ustedes que es más importante de esa lista? ¿La población, el territorio o el poder? ¿Cuál será más importante? Abogada, El territorio, abogado. abogada, Dígame. Territorio, opino yo también. creo que son complementarias, abogada. Las tres. O sea, son complementarias una de la otra, porque el territorio es necesario tener, el territorio sería el espacio físico donde se encuentra la población, y un territorio necesita estar ocupada. Entonces, la población es la que le da vida, digamos, a un estado, la que le da vida a un estado, y se necesita el poder para poder ejercer, digamos, ese derecho o constituirlo como estado, a mi concepto, ¿verdad? De manera particular. Entonces, ambos conceptos son complementarios y lo hacemos nosotros, como decía usted, la república, que sería la forma de gobierno, y el estado en sí, que es donde se lleva a cabo esa forma de gobierno. Ok. Vamos a ver, Simeón me quería decir algo. Simeón, a ver, cuénteme, ¿qué me quiere decir usted? No, pues yo creo, abogada, que en este caso sería el territorio, porque si no hay territorio, ¿dónde ponemos la población? Y sin población, ¿de dónde sacamos la forma de gobierno? Ok. Y Zoraida, que tiene su manita levantada, cuénteme qué piensa usted. Bien, yo pienso lo contrario al compañero Simeón, A ver. que por la población es que se erige un territorio. Si no hubiese población, no podríamos designar este pedazo de tierra que tiene esta población, será mi territorio. Entonces, eso es lo que pienso. Si nos ponemos, para mí los tres son elementales, ¿verdad? Pero si nos ponemos a decidir quién, como el huevo y la gallina, para mí sería la población. Perfecto. Y Denis, cuéntenos, Denis, ¿qué piensa usted? Es que eso, el ejemplo más claro que tenemos, abogada, es el ejemplo del Estado judío, ¿verdad? Ellos tenían pueblo, ellos tenían una forma de gobierno, ¿y qué les hacía falta? Les hacía falta territorio que se los dio las Naciones Unidas. Entonces podemos ver que tenían los dos elementos que era de una u otra forma, pueblo, tenían una forma de gobierno, pero no tenían un territorio. Entonces, para llegar a convertirse en Estado o República, tuvieron que darles un espacio territorial para poder constituirse y ser reconocidos internacionalmente como un Estado. Disculpe, Denis, ¿quién fue el que hizo eso? Israel. Ok, Israel, sí, con el apoyo de Estados Unidos de América, pero Israel fue el que justamente hizo eso. Había gente que decía, yo soy israelita, ellos tenían su presidente, pero no tenían un espacio físico que se llamara Israel. Si ustedes buscan en los atlas que existían antes de 1948, que fue el año en que se funda Israel, lo que existía ahí era Palestina. Ese era el nombre de toda esa tierra, no de pedacitos, no, de toda esa tierra se llamaba Palestina. Y entonces viene Estados Unidos con el apoyo, obviamente, de ciertos otros estados y reconocen a Israel. Muy interesante esa parte que nos comenta Denis. Pero el debate justamente es ese, ¿qué será lo más importante? Y la respuesta que nos han dado los de la Oficina Legal de Asuntos Legales de Naciones Unidas, muy conocida como OLA, espero que lo hayan estudiado en Internacional 1, porque yo sí se los enseño en Internacional 1, es que lo más importante que puede existir es la población. Y ellos dicen lo siguiente, ¿quién es el poder adentro de ese territorio? Seres humanos. No hay, o sea, no hay robots todavía que hayan sido presidentes ni primeros ministros. Son seres humanos que usualmente tienen el requisito de ser parte de esa población. Es decir, es muy raro el lugar que no tenga el requisito de que un hondureño es el que puede ser congresista, que puede ser presidente, que puede ser parte de los magistrados del Poder Judicial. La gran mayoría de ellos hacen ese requisito, que tiene que ser parte de esa población.
Algunos varían en decir tiene que ser por nacimiento, otros dicen tiene que ser por sangre, otros dicen tiene que haber vivido tanto tiempo acá. Uno de los ejemplos más conocidos es el actor Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger no es gringo y él llegó a ser gobernador de uno de los estados más importantes de Estados Unidos, California. Él llegó a ser el gobernador. Gobernador, para que tengamos una idea, es el presidente de ese estado. Él es el presidente del poder ejecutivo de ese estado. Entonces, no necesariamente dicen ellos tiene que ser nacido acá, pero sí tiene que tener tanto tiempo de vivir acá. ¿Sí? Entonces, el poder no existe si no existe la población. Y la pregunta del millón es, ¿qué sucede si una población no está dentro de un territorio? Imaginémonos que todos los hondureños nos vamos de Honduras, ¿ok? ¿Quién defiende Honduras? ¿Seguiría el territorio de Honduras siendo llamado Honduras si no hay hondureños que lo defiendan? ¿Qué piensan ustedes? Dice Zoraida que no. Entonces dice Naciones Unidas. Ya nos agarra El Salvador, abogada. Ajá, sí, El Salvador sería, pero el primerito en darse cuenta, ¿verdad? En acaparar. Ese sería el primero. Nicaragua también nos tiene hambre. Guatemala no está muy atrás y Estados Unidos hasta tiene bases en Honduras. Entonces, tienen hambre. Son varios los que tienen hambre. Entonces, dudo mucho yo, así como lo duda la Oficina de Asuntos Legales de Naciones Unidas, OLA, de que podamos existir si no existe la población. Entonces dicen ellos, el elemento más importante, según ellos, es la población. Pero necesitamos tener territorio y poder, necesitamos tener una organización, necesitamos tener un lugar que se llame ese nombre. Entonces dicen ellos, para que exista una república, tienen que existir esos tres elementos. O sea que no es lo mismo una república a lo que decía Eugene Petit, que era justamente la teoría de monarquías, estados feudales, republicanismo. Eso no es lo que estamos hablando. Ahorita estamos hablando justamente de esos tres elementos. Y dice Naciones Unidas, es importante que nosotros sepamos de que honestamente la gran mayoría de los lugares que nosotros reconocemos son republicanos. Sí, pero ¿qué pasa con España? No, es que en España ya hay un poder judicial. Ya hay un poder ejecutivo que el primer ministro es el que lo dirige. Y ya también hay un poder legislativo, es decir, existe un Congreso y existe un Parlamento. O sea que no es que existe una monarquía. La monarquía es yo soy el rey, yo hago la ley, yo ejecuto la ley, yo soy el que digo si usted es culpable o no. Y esos son muy pocos los que existen hoy en día. Las monarquías son raras y contadas, las contamos en una mano y nos sobran dedos. ¿Ok? Entonces, en realidad nosotros ahora estamos en un mundo en donde la gran mayoría son repúblicas con republicanismo, ¿sí? Está dividido el poder. Eso es lo que significa ser parte de ese sistema republicanista, que el poder está dividido. Ese es lo más esencial en una república. Existe poder judicial, existe poder legislativo y existe poder ejecutivo. Existen las tres cosas. Entonces, ¿de dónde es que nos sale ese poder? De la población. ¿Y sobre qué? Sobre un territorio designado, ¿sí? Entonces, eso en la concepción legal moderna es la república, que tenga esos tres elementos. Y entonces, ¿qué es el Estado? Y ahí es donde entra Naciones Unidas y nos hace un cambio de chip. Ya Eugene Petit no es el todopoderoso, sino que ahora es la teoría de las Naciones Unidas lo que nos dice que es un Estado. Y Estado lo que significa es de latín status, que significa estar parado o existir. Muchas veces yo les digo, yo comprendí realmente eso de ser reconocido cuando uno se para, cuando yo empecé a dar clases en la policía y en el ejército. Cuando uno da clases en esos lugares, ellos levantan la mano o piden la palabra de alguna manera y lo primero que hacen es pararse, porque ellos están siendo reconocidos. Esa es parte de esa teoría que nosotros tenemos de existir, de ser reconocido. Entonces, los civiles usualmente no somos así, somos más, aquí levanto la mano y aquí nomás doy mi opinión y no tengo que defender mi opinión y pararme y tener presencia, sino que simplemente levantamos la mano. Pero sí entendí esa parte justamente cuando di clases en esas instancias. Y nos dicen las Naciones Unidas
de que un Estado tiene que tener obligatoriamente esos 3 elementos. Tiene que tener población, tiene que tener territorio y tiene que tener poder. Esos lo denominan los elementos clásicos. Pero dicen ellos, a partir de 1947, tenemos un elemento que es el elemento moderno. Y ese elemento moderno es lo que hace que usted sea un Estado. Y ese elemento moderno es ser reconocido. Si usted no es reconocido en Naciones Unidas, pues usted simple y llanamente no existe. Sí, pero miren, uno de los que más nos importan a nosotros en Honduras es porque nos dan un montón de dinero. No es por otra cosa ustedes, es porque nos dan un montón de dinero. Taiwán. Taiwán, ellos dicen que ellos se llaman Taiwán. Hay gente que dice, yo soy taiwanesa. Esa es su población. Ellos tienen una isla y esa isla se llama Taiwán. Eso es lo que ellos dicen. Ese pedazo de tierra. Y ellos tienen su primer ministro, ellos tienen su congreso y ellos tienen un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Tienen su Corte Suprema ellos también. Pero adivinen, esta semana en Nueva York, ellos ni siquiera pueden entrar a Naciones Unidas, porque ellos no han sido reconocidos por Naciones Unidas. Ellos no son parte de las Naciones Unidas. Entonces ellos quedan todavía como república, pero ellos no son un Estado. Ellos no han sido reconocidos. Ellos no pueden participar. Ellos no tienen derecho a voz, mucho menos el derecho al voto. No pueden ni siquiera entrar al edificio. No existe un gafete que diga, miren, yo aquí soy parte de... No existe. Eso no existe. Entonces, si usted no es reconocido, dice Naciones Unidas, usted simple y llanamente no existe. Usted puede ser lo que usted quiera, pero usted no existe. Entonces usted no es un Estado. Aquí no es reconocido. Adiós. ¿Qué sucede con Honduras? Nosotros sí lo reconocemos, pero nosotros somos uno de 5 estados que lo reconocemos. Y la gran mayoría de los estados que lo reconocemos somos porque aceptamos dinero de él. O sea que no es que Estados Unidos lo ha reconocido, aunque sí es uno de sus aliados. Estados Unidos es aliado de Taiwán, pero no lo reconocen oficialmente. No van a hacer ese grave error en Naciones Unidas de decir existe Taiwán. No, eso sería un problema político demasiado grande. Podría inclusive iniciar una guerra. ¿Por qué? Porque existe China. Y China dice, señores, eso se llama Taipei. Es una isla que me pertenece a mí. Y usted no le puede llamar de otra manera. Dígame, Brian. Es que le iba a preguntar sobre eso porque, digamos, yo había leído que no estaba reconocido, pero, ajá, y las obligaciones de las ayudas internacionales que tiene Taiwán con los demás países. ¿Cómo se hacen justo si no está reconocido por ONU, pero ellos internacionalmente tienen obligaciones con demás países bajos? Entonces, ¿cómo reconocería Estados Unidos eso? Porque yo sí sé que, vaya, ejemplo, Taiwán hace unos años nos quiso arreglar una flota de F-5 y no pudieron, porque Estados Unidos no lo permitió. Pero en demás donaciones y cosas así, porque yo sé que apoyan mucho. Aquí Honduras han apoyado con plata, pero han apoyado. Entonces, por eso quiero hacer la pregunta yo referente a eso. Ok. Justamente lo que yo les estaba diciendo es que existen estados que lo reconocemos, ¿sí? ¿Quiénes son esos estados que lo reconocen? Somos pocos, raros y contados. Por ahí empecemos. Somos pocos, raros y contados. No es reconocido por Naciones Unidas, pero tiene tratados de libre comercio con ciertos estados. ¿Como quién? Como Panamá, que es muy importante, y ustedes saben que es muy importante no solo para Honduras y Centroamérica, sino para Estados Unidos también. Como Guatemala, como Nicaragua, Honduras tiene un tratado de libre comercio con Taiwán, Paraguay, y existe un reinado que en estos momentos no me recuerdo cuál es su nombre. Se lo digo muy en serio, no recuerdo cuál es su nombre, pero ellos sí tienen un tratado de libre comercio con Taiwán. Ellos están en África. O sea que les estoy hablando de estados que realmente no tienen un poder, empezando porque ninguno de ellos es CIA permanente en el Consejo de Seguridad. Si ustedes recuerdan esas teorías del Consejo de Seguridad que tienen el uso del veto en cualquier discusión, ¿ok? Es una cuestión muy importante el uso del veto. Entonces tenemos esa parte. ¿Qué es la otra parte que nosotros tenemos?
tenemos relaciones que ellos sí tienen, que son bilaterales, que sin embargo, muy importante, han sido retiradas. Como cual, una de las que fue muy importante su retiro fue justamente cuando Costa Rica dejó de reconocerlos. ¿Recuerdan eso? Que les construyeron un estadio que es, bueno, uno de los mejores estadios en toda Latinoamérica, que está construido a los estándares de la FIFA, pero los estándares modernos de la FIFA, ¿no? Entonces, tiene, bueno, parqueo para no sé cuántos carros, gimnasio adentro, o sea, es impresionante este estadio que les han construido. Entonces, esas relaciones diplomáticas que son conocidas han empezado a menguar, por usar una palabra que usamos los hondureños, es decir, ha empezado a dejar de existir. Y entonces ahora somos muy poquitos los que realmente tenemos esa relación con ellos. ¿Quiénes son los que tenemos esa relación con ellos? Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, ciertas islas del Caribe, pero ninguna de ellas es Jamaica o Cuba, ¿verdad? Les estoy hablando de Saint Kitts y Nevis, de Santa Lucía, o sea, de islas que muchos de mis alumnos me dicen, ¿eso existe, abogada? Sí, eso existe, o sea, literalmente son islas muy pequeñas. En Europa, el único que lo reconoce es la Santa Sede, que ellos sí están reconocidos por las Naciones Unidas. La Santa Sede está reconocida por Naciones Unidas. Entonces, que la Santa Sede los reconozca es también importante. Como les digo, este país que es un reinado, que ese sí es un reinado, es una monarquía, es en África. Pucha, si me recordara su nombre sería maravilloso, pero en estos momentos no recuerdo su nombre. Es el único en África que los reconoce. Nigeria lo reconoció por unos años, pero ahora ya no lo hace, y África del Sur igual. Antes lo reconocía y ahora no. Entonces, existen esos reconocimientos que, como les digo, cada día son menos y menos los que lo reconocemos. Entonces, si yo lo reconozco y yo tengo un tratado con ellos, entonces ese tratado se tiene que respetar. Pero si yo dejo de reconocerlo y empiezo únicamente a reconocer a China, pues yo voy a tener ciertos beneficios por hacerlo. Espero que hayan buenos negociadores y llegamos a hacer algo de esa naturaleza. Pero en ese caso, perdería el reconocimiento bilateral que nosotros tenemos. Sin embargo, ellos no pueden ser llamados estados porque no los reconoce ninguno de los organismos, como ser Naciones Unidas, como ser la Unión Europea, como ser la OTAN. O sea, ninguno de los organismos grandes que existen a nivel mundial reconocen a Taiwán. Taiwán no es el único que esté en ese barco, por decirlo de esa manera. Existen varios que están en la misma situación. Entre ellos, pues algo que también es importante para Honduras, Palestina. Es importante porque tenemos varios descendientes palestinos en Honduras, que son empresarios que mueven mucho del capital y tienen muchos trabajos aquí en Honduras. Entonces, eso justamente es importante para nosotros. Existen también otros que muchos de mis alumnos no han escuchado hablar, como por ejemplo el Tíbet, donde viven los monjes tibetanos. Ellos quieren ser independientes y no lo son. También existe, por ejemplo, Hong Kong, adentro de China, que ellos dicen que ellos no son lo mismo que China, que ellos tienen movimientos, antes del COVID tenían protestas una vez al mes, en donde ellos querían realmente independizarse y no lo han podido lograr, ¿sí? Lesoto, Marruecos son monarquías en África. No necesariamente, Zoraida, porque Marruecos no tiene el elemento importante de no tener la separación. Es decir, ellos tienen un rey, pero tienen la separación de los poderes. Si usted tiene separación de poderes, usted es una república. Es así de sencillo. Ese es el estándar. ¿Tiene separación de poderes? Igual Inglaterra. Inglaterra tiene los reyes y que sale la princesa Diana, que era muy conocida, ¿verdad? Pero ellos tienen su primer ministro, ellos tienen su poder judicial y su poder ejecutivo. ¿Sí? Entonces, si usted tiene esa separación de los poderes, usted es una república. Ese es el estándar que tenemos a nivel mundial ahora. Dígame, Wilson. Hola, abogada, ¿me escuchan? Sí, dígame, Wilson. ¿Cómo está? Según lo que yo he escuchado, es que, bueno, después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, en China, después de la Guerra Fría, se dio, ¿verdad? Ese fenómeno de que hubo una lucha comunista y una lucha capitalista entre lo que es dos países. Y si nosotros vemos, ¿verdad? Estados Unidos siempre ha estado interesado en lo que es la intervención
por decirlo así, de tener territorios de que a ellos se les facilite, así como en Honduras aquí, que tiene sus bases en lo que es Palmerola, que le ayuden contra la lucha militar. O sea, eso no es extraño, ¿verdad? Porque vemos, por ejemplo, lo que fue en Vietnam, lo que pasó con la guerra de las Coreas, que apoyó a lo que es a Corea del Sur. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Estados Unidos siempre muestra su interés en lo que es tener territorio, y para ellos, ¿verdad?, lo que es Taiwán es un gran beneficio porque está cerca de países que siempre han estado en contra de lo que es las ideas capitalistas de Estados Unidos, como por ejemplo China y Japón, porque según yo tengo entendido, Taiwán era una isla que antes de la Segunda Guerra Mundial era un territorio que pertenecía a Japón. Pero como Japón, ¿verdad? Fue uno de los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, China le arrebató lo que es Taiwán. Y así sucesivamente va la historia. La historia de los territorios es bastante interesante. Bueno, muy importante también reconocer que no solo es Estados Unidos el que tiene esas participaciones en otros estados. O sea, eso también es bien importante reconocerlo. Es importante reconocer que China también tiene bases militares en otros países. Es importante reconocer también de que Inglaterra tiene bases militares en otros países. Entonces, si nosotros realmente queremos ver dónde está el equilibrio, deberíamos realmente de sentarnos y estudiar qué es lo que más le beneficia a Honduras, cómo nosotros deberíamos de dirigir nuestras políticas públicas y nuestras relaciones internacionales, o sea, hacer un estudio realmente concentrado y pensando en el bienestar de Honduras, no pensando en lo que está de moda, porque eso lo hemos hecho un montón de veces y no nos ha salido muy bien el experimento, ¿verdad? Y si nos hubiera salido bien el experimento, estaríamos mejor como Estado que como estamos. Esa es la realidad que nosotros tenemos que realmente despertarnos y ver. Pero sí, la historia de Taiwán es fascinante. Les invito a que la estudien porque sí es fascinante la historia de Taiwán y es una de las potencias a nivel mundial, una potencia económica. Aunque no es reconocida como Estado, tiene poder económico, tanto así que nos anda regalando dinero. O sea, pensémoslo desde ese punto de vista. Si no tuvieran dinero, no anduvieran regalando dinero, ¿sí? Dígame, Wilson. Según tengo entendido, Taiwán pertenece a lo que es los 5 tigres asiáticos, ¿verdad? Que son unas potencias en lo que es, o todavía, o no. Taiwán es, por decirlo así, el hermano chiquito de los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos son un grupo de libre comercio que hizo que los estados que estuvieran asociados a ellos crecieran de manera exponencial. Singapur, Japón son los mejores ejemplos de esos tigres asiáticos. Sí, entonces también eso, en realidad se lo digo porque yo he dado la clase, no queda tiempo realmente de analizarlo adentro del derecho internacional privado. No queda tiempo. Porque si por mí fuera, yo no sé, yo les digo que muchas veces yo diría que dieran clases generales el primer año y medio y después que ustedes decidan, yo quiero ser internacional y lo llenamos de clases de internacional y ahí sí sería un gusto para mí, ¿verdad? Estaríamos en solo de integraciones económicas, sería una clase. Fascinada estaría yo. Pero los tigres asiáticos son muy importantes. Corea del Sur es parte de los tigres asiáticos, Japón es parte de los tigres asiáticos, Singapur es el más conocido de los tigres asiáticos por el crecimiento exponencial que tuvieron, no solo a nivel macroeconómico, sino también a nivel de todas las personas, a nivel microeconómico. O sea, a nivel de Jackie, Irma, Dennis, Jaime, o sea, todos crecieron. No solo creció un sector pequeño, sino que todos crecieron. Entonces sí, usualmente cuando estudiamos el comercio internacional, estudiamos los tigres asiáticos como uno de los ejemplos a seguir. Pero sí, entonces, recapitulando, yo soy república si tengo esos 3 elementos, población, territorio, poder. Salud, Zoraida. Pero yo soy Estado única y exclusivamente si tengo esas 3 cosas y además de eso me reconocen interestatalmente. Eso es muy importante saber. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el Estado significa que otros reconozcan que yo existo como república. Si otros reconocen a mi república, yo soy un Estado. Si otros no reconocen que yo existo como república, entonces usted es simplemente una idea, es una cosa, pero usted no tiene derecho a participar de
la conversación que se puede dar a nivel internacional. Usted no va a dirigir las políticas internacionales, usted no va a dirigir los tratados, usted ni siquiera puede ser parte. ¿Sí? Usted no puede realmente ser parte de la conversación internacional. Ah, mire, para mí es importante de que nosotros tengamos una educación de calidad en secundaria. No más estar pensando en, no sé, aprender qué es lo que significa la tangente y la cosano. No, aprender realmente lo que necesita usted para trabajar, cómo pagar sus impuestos, cómo llenar formularios, cómo, ¿sí? Yo creo que eso es lo más importante. Esa es una teoría de los alemanes. Entonces los alemanes pueden empujar por eso, pero si están ellos solitos, pues ellos solitos van a estar en la conversación. Y viene Taiwán y dice, oh, a mí me parece que eso es importante también. Sorry, Taiwán, aquí únicamente está hablando Alemania. Usted no tiene nada que venir a decir aquí. Y Honduras puede llegar y decir, óigame, a mí me parece que esa es una buena idea. Honduras puede llegar a decir eso y Taiwán no. De eso estamos hablando cuando hablamos de la diferencia entre una república y un estado. Si usted no es reconocido, simple y llanamente usted no puede participar. Miren qué triste, ¿verdad? Cuando decimos eso, porque estamos diciendo de que hay un montón de personas que realmente se identifican con algo, que realmente ellos creen ese algo, que tienen una historia que comparte, que tienen lenguas que hablan, que tienen comida que degustan, y nosotros simplemente les decimos, usted no existe. Usted es parte de algo más. Usted no es lo que usted cree que es. Esas historias de su familia de que ustedes lucharon juntos y que han salido, no, eso no existe para nosotros. Sí, entonces esa es una realidad bastante triste, pero que nosotros tenemos que vivir con ella cuando estamos en el escenario internacional, cuando estamos en el escenario interestatal. Muy importante que Honduras sí es reconocido como Estado. Muy importante. Y algo bien importante también es que existen cosas que nosotros hacemos como república que quizás el Estado no las reconoce. ¿Cómo qué? Nosotros ahorita en Venezuela tenemos 2 presidentes. Yo no sé si ustedes sabían esa parte, pero Venezuela ahorita tiene 2 presidentes. Tenemos a Maduro y tenemos a Guaidó. Maduro es reconocido como el presidente estatal y esta semana va a aparecer en Nueva York y va a dar un discurso, así como nos quedaba Chávez que decía, aquí huele a azufre, así igualito o peor lo da Maduro, ¿verdad? Porque él hasta una vez dijo que hablaba con pajaritos, ¿verdad? Media Naciones Unidas. Yo sé ustedes, que Chávez le hablaba por medio de los pájaros y no sé qué, no. Es un espectáculo entero el hombre. Y a nivel de república, ellos tienen otro presidente. Guaidó, que es el presidente del Congreso. Guaidó dice que él es el presidente de Venezuela y hasta cierto punto él maneja cierto de los destinos financieros de Venezuela. Él ha sido culpado por ciertos desastres que han sucedido en Venezuela porque él es el que ha designado ciertos presupuestos a cómo ha fungido Venezuela. Entonces ellos tienen 2 presidentes. Y adivinen qué, Honduras también estuvo en esa situación. En el 2009, los hondureños decíamos que nuestro presidente era Micheletti. Y Micheletti era el que tenía sesiones de gabinete. Y él era el que decía, para turismo tanto, para defensa tanto, para educación tanto, para los hospitales tanto. Él era el presidente del Poder Ejecutivo. No había duda de eso. Él era el presidente del Poder Ejecutivo. A nivel de república, él vivía en el Templo Maya. Ahí era donde él estaba, ustedes. ¿Se acuerdan que se hacían colas para usted irse a tomar la foto con Micheletti? Yo me acuerdo de eso, porque yo vivía ahí en las lomas con mis papás y lo miraba así del balcón del cuarto de mis papás y ahí estaba la gran cola para irse a tomar foto con Micheletti. No les estoy bromeando. Entonces, él era el presidente de la república. Pero a nivel de Estado, Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, los Estados americanos, decían que nuestro presidente era Mel Zelaya. Y Mel Zelaya llegaba y hablaba y decía, Honduras está perdido. Así, él así lo decía. Honduras está sin rumbo. En Honduras
corren ríos de sangre, literal, eso dijo, que en Honduras corrían ríos de sangre. Y dije, ¿dónde será eso? Porque yo, o sea, sí, es cierto, habían ciertas cosas y situaciones interesantes que estaban pasando, pero correr ríos de sangre era como decir que estábamos en Somalia, era como decir que, no sé, estaban sucediendo cosas que en realidad no están, pero eso era lo que el hombre decía. Él llegaba a Naciones Unidas, él llegaba a la Organización de Estados Americanos y él hablaba como el presidente de Honduras. O sea que no son pocos los estados que han estado en esa situación y Honduras fue uno de ellos. Honduras teníamos un presidente republicano y teníamos un presidente estatal, imagínense, a tal grado que el presidente estatal dijo, suspéndannos, estamos portándonos mal. Él llegó a pedirlo, él fue y dijo, suspéndannos, y adivinen, nos suspendieron porque el presidente del estado dijo que lo suspendieran, entonces nos suspendieron, así de sencillo fue. Entonces, esas cuestiones son bien importantes desde el punto de vista legal. El hecho de que nosotros simplemente no existimos, según la OEA y según la ONU, no existimos por un poco más de 2 años, hasta que vino Pepe Lobo y hizo aquel gabinete de integración. Yo no sé si ustedes se acuerdan aquello, ¿verdad? Que habían de libres, liberales, nacionalistas, pinos, de todo había en ese gabinete. Salía un ministro diciendo una cosa y después el otro salía diciendo otra. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese desmadre, pero la razón por la cual necesitábamos hacer eso era porque de esa manera podíamos llegar a la ONU, podíamos llegar a la OEA y decirles, señores, miren, ya estamos bien, ya nos estamos portando bien. ¿Podríamos, por favor, volver a ser parte de ustedes? Y entonces Naciones Unidas y entonces la OEA sesionó y dijeron, sí, ahora Honduras volvió a existir. O sea que esas cosas existen, esas cosas se pueden dar. Y Honduras dejó de existir por cierto tiempo y hasta que Pepe Lobo fue presidente, hizo todo un cabildeo, fue que volvimos a existir tanto para las Naciones Unidas como para la Organización de Estados Americanos. Súper delicado, súper interesante que haya sucedido, pero eso sucedió. Honduras no era parte del concierto de las naciones, no podíamos llegar a negociaciones, no podíamos firmar nuevos tratados, no podíamos pedir ayuda financiera ni de cualquier otro tipo. Mire que tenemos problemas en educación. Ok, adiós, usted no existe. Así de sencillo. Entonces fue súper importante que nosotros volviéramos a ser aceptados en ese concierto de naciones. Si usted no es reconocido, entonces usted no existe, no tiene derecho a participar. ¿Sí? ¿Tienen preguntas sobre este tema? ¿O les quedó claro la diferencia a nivel internacional de república y estado? Dígame, Zoraida. Clarísimo el tema, abogada. Excelente y riquísimo, así como usted da la clase. Excepcional. Solo que siempre he tenido esta interrogante y es, Estados Unidos es un país que nunca es signatario, ¿cierto? De muchos tratados. Sin embargo, sí pertenece a los países que pueden dar veto. Entonces, me queda siempre esa incertidumbre en mi cabeza. Ok, miren algo súper interesante de los Estados Unidos. Estados Unidos firma absolutamente todos los tratados, los firma, es decir, es signatario. Pero ellos hacen algo bien interesante, uso de la reserva. Y en esa, miren, hay 2 estados que son reinos de la reserva. Yo así lo digo, son reyes de la reserva. Estados Unidos de América, que hace las mejores reservas del mundo, o sea, olvídese, ellos tienen adentro de su departamento de Estado, que es el equivalente a Cancillería de nosotros, tienen un departamento entero que solo se dedica a hacer reservas. Imagínense de lo que le estoy hablando. O sea, es un presupuesto enorme el que tienen, en donde ellos pueden analizar palabras, comas, puntos, separación de párrafos, para ellos realmente hacer ese análisis de qué reservas tienen que hacer. Y el segundo que hace las mejores reservas a nivel mundial es la Santa Sede. Sí, la Santa Sede. Y todo el mundo me queda viendo y digo, ¿es en serio? Sí, la Santa Sede tiene, créalo o no, no es que tiene mucha gente, tampoco es que tiene mucho presupuesto. La gran mayoría de sus negociadores y de los que redactan sus reservas y todo lo demás son curas y monjas que han estudiado derecho. No les estoy bromeando. Y que ellos van a las negociaciones con su rosario y todo. Literal, van con el rosario. No les estoy bromeando. Ahí están en sala de negociación con su rosario, rezando. Pero el asunto es que ellos están tan
metidos y empapados en cada uno de los temas de importancia de la Santa Sede, que ellos pueden hacer su reserva y son de los que primero hacen su reserva. Es impresionante, son los reyes de la reserva. El primero es Estados Unidos y el segundo es la Santa Sede, se los digo en serio. Entonces ese es el primer recurso que ellos usan, la reserva. Y el segundo recurso que Estados Unidos usa es que ellos no ratifican el tratado. Ellos lo firman, pero no lo ratifican. ¿Por qué? Porque lo engavetan, porque va al Congreso y no pasa el Congreso, ese tratado, porque aunque esté pasado por el Congreso, el Senado no lo pasa, porque aunque esté pasado por el Congreso y el Senado, el presidente lo veta, o porque si aunque todos hayan dicho que sí, no lo depositan. O sea que ya está, aquí está, mire, aquí está, pero yo no lo voy y lo entrego. Y con que usted no va y lo entregue, es como que usted le diga al novio, sí, yo me caso con vos. Y me case ante un notario, pero el notario no lo vaya a entregar al registro. ¿Estoy casada, sí o no? ¿Qué piensa usted? No, dice Zoraida que no. Entonces eso es lo que hace Estados Unidos. Usa sus reservas, no lo ratifica y en dado caso que esté ratificado, no lo deposita. Esas son las cosas que hace Estados Unidos. Entonces, sí, usualmente, bueno, cuando miremos los principios, ahí van a ver ustedes un principio bien interesante acerca del droit dérivé, que es una teoría francesa que ellos han querido utilizar para obligar a Estados Unidos a que las cosas que dicen en negociación y han firmado sean ley. Entonces, droit dérivé, interesante ese principio. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, ok. Bueno, chicos, gracias por estar conmigo. Súper interesante el tema. Les recuerdo que Honduras es ambas cosas, República y Estado. Y los espero mañana en clases. Que tengan una bonita noche. Gracias, abogada. Muy bonita la clase. Gracias, abogada.